Buenas jóvenes, bueno, esta va a ser una grabación corta, espero que les pueda ayudar. Son breves slides que nos hacía falta, pero verán que es un tema muy sencillo. El tema del inicio de la República de Panamá involucró la creación de la primera constitución de la República. Ese fue uno de los trabajos que tuvo que hacer la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿ok? Tanto como mencionar vamos a decir, colocar al presidente Manuel Amador Guerrero como proveer la primera asamblea constituyente para generar la primera constitución, que fue la primera constitución de 1904. Aquí le voy a señalar la primera constitución de 1904. Panamá ha tenido solamente 4 constituciones. La primera de 1904, 1941, 1946 y la de 1972. A la pregunta, ¿cuál es la constitución que se establece como norma o carta magna en este momento? Es la del 72. ¿Ok? Es la del 72. Ya cumple 50 años de haberse emitido. Esta constitución, como ustedes deben ver la fecha, el año 1972 estaba en el comienzo de la dictadura militar. Recuerden que la dictadura militar comenzó en el 68. O sea, a 4 años la dictadura militar emitió una nueva constitución. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Reformas. Reformas son como retazos. Cuando uno hace una nueva constitución, uno verifica los artículos de la constitución de la A a la Z. Pero cuando usted hace una reforma, usted no hace una revisión de todos los artículos. Solamente va a artículos específicos y los reforma. Entonces, dicho eso, hemos tenido 4 constituciones y 3 reformas constitucionales. ¿Ok? 3 reformas. La del 83, la del 94, por ejemplo, la del 94 eliminó, la del 2004, perdón, eliminó las fuerzas de defensa de Panamá. Esta reforma del 2004, que ha sido la última. Bueno, sobre esto era lo que quería comentarles en este slide. Vamos al siguiente. Aquí tenemos cuáles eran las características de esa primera constitución. Primero, establecer un sistema de gobierno republicano, representativo y democrático. Las palabras explican muy bien a qué se refiere. Un sistema de gobierno republicano habla de un establecimiento de 3 poderes del Estado. El poder ejecutivo, que el poder ejecutivo es el que ejecuta. El presidente de la República, Nito Cortizo, es el presidente del Estado panameño y es el presidente del órgano ejecutivo. El poder judicial, que judicializa, y el poder legislativo, que es el que legisla. ¿Okay? El poder ejecutivo ejerce la acción del Estado, es el que dirige al Estado todo el camino que va a recorrer ese Estado en cuanto a inversiones, dirige los proyectos y todo lo demás. El órgano judicial se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes. Y esas leyes se realizan ¿dónde? O se legislan aquí en el órgano, en la Asamblea Legislativa, en el órgano legislativo por parte de los diputados. ¿Por qué un sistema de gobierno representativo? Porque no todos pueden decidir. Nosotros vamos a unas elecciones para elegir a nuestros representantes. Y es democrático porque todos debemos participar. Y el Estado vela por todos los sectores del país. Los sectores económicos, los sectores más humildes, los profesionales. Debe velar por la infraestructura de todo el país. Es decir, es democrático porque tiene la participación de todos, porque todos votamos y elegimos a nuestros representantes. Y esos representantes son los que van a ser parte del órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Curioso, nosotros no elegimos sobre el órgano judicial. Solamente elegimos los miembros del ejecutivo más alto, ni siquiera los ministros, solamente
presidente, vicepresidente. De los legislativos, los diputados. Pero el órgano judicial, nosotros como pueblo panameño en su totalidad, no elige eso. Igual que no elegimos a los ministros. ¿Okay? ¿Qué otras normas de convivencia sociales? Aquí yo quiero darles a conocer algo. Una constitución es una carta magna, es la máxima normativa que dirige las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados. Establece derechos y deberes de los gobernantes y los gobernados. Pero dicho de otra forma, una constitución organiza la vida, la convivencia social dentro de un país. Entonces es muy importante conocer nuestra constitución y saber que nuestra constitución a esta altura ya requiere ser no reformada, requiere ser revisada en su totalidad. Esa primera constitución oficializaba a Panamá técnicamente como un protectorado de los Estados Unidos, ya eso lo hemos conversado, al igual que lo hacía el Tratado Jaibunu-Warila. El otro tema de importancia en la Constitución fue la instrucción pública. Nosotros en el periodo departamental no teníamos instrucción pública, no había escuelas, no había universidades. Así que la Constitución de 1904 tuvo que legislar y tuvo que establecer la educación pública y gratuita, la gratuidad de la educación, para que el pueblo panameño pasara de la ignorancia al conocimiento, profesionalizar al pueblo panameño, que eso ya lleva un proceso que lo vemos con la instalación de la primera universidad, la Universidad de Panamá, en 1935. La creación de escuelas, no solamente en Panamá y Colón, o en David, Chiriquí, ni en las ciudades cabeceras, sino la creación de escuelas a todo lo largo y ancho del país. Estos fueron los temas que se trataron en esa primera constitución. Una constitución que tenía prácticamente como modelo la constitución cubana, colombiana y argentina, y por ende también la constitución norteamericana. Así que no se había inventado la rueda, pero se había hecho una constitución actual y no necesariamente a las características muy locales de Panamá. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a ver una constitución costumizada, podríamos decir, ¿sí? Costumizada a la realidad nacional hasta 1941, cuando se hizo la primera constitución, o la segunda constitución, perdón, que la dirigió el gobierno de Arnulfo Arias Madrid. ¿Sí? Arnulfo Arias Madrid. Ya en 12avo vamos a ver qué pasó durante ese gobierno, que fue un gobierno de un solo año, y en ese año pudo instituir esa la primera constitución costumizada, ¿no? Relacionada a nuestra realidad y no traída por un modelo extranjero, por decirlo así, ¿no? Que a eso hago alusión cuando coloco aquí el modelo cubano, colombiano y argentino, y me faltó el modelo norteamericano de constitución, sirvió para la creación de la de 1904. Bien, chicos, nosotros vamos a entrar con un camino de entre dos mares la próxima semana, para ustedes la próxima semana. Nosotros vamos a ver cómo fue la construcción del canal norteamericano, pero en este momento yo quiero que ustedes nada más tengan un pantallazo. La construcción del canal norteamericano, y ya pareciera que cambiáramos de tema, pero es que lo que pasa es que en 1904 comenzó el periodo de construcción norteamericana, así que no estoy saliéndome de ninguna línea cronológica. Acabamos de terminar con 1904 con la Constitución, y allí comienza la construcción del periodo del canal norteamericano, que duró 10 años. De esos 10 años, vamos a usar aquí, de esos 10 años, un año duró en la cabeza de la institución de la construcción del canal, es decir, la cabeza de la empresa estatal. Recuérdense que la construcción norteamericana era estatal. Duró el señor John Wallace un año. El señor John Stevens duró 2 años. Y el señor George Gothard duró 7 años. Ahí tenemos los 10 años de la construcción. Pero cada capítulo
de esos 10 años tiene características muy particulares, aciertos y desaciertos que tuvieron los periodos, en el cual el periodo de la desgracia, el periodo que pudo ser comparado aún peor que el periodo de Ferdinand de Lesseps, es este periodo que está aquí, el señor John Wallace. ¿Okay? Así lo voy a comentar. El segundo periodo de John Stevens fue el periodo del cerebro, le digo yo. Fue el periodo del plan, el plan maestro. ¿Okay? Aquí estoy usando el mouse, no tengo aquí mi tablet para poder, plan maestro, con el cual se estableció cómo se iba a hacer realmente la construcción norteamericana. Ese fue el plan maestro. John Stevens fue el cerebro. Y George Goethals, ¿qué tuvo que hacer durante 7 años? Seguir el plan y desarrollar otras áreas que se tenían. Pero él tuvo que hacer el trabajo más difícil, que era ya el trabajo de construir las esclusas, construir las represas del río Chagre o la represa del Gatún. Y tuvo que hacer todo el trabajo de mayor excavación, todo lo que conlleva o lo que llevó la construcción final del canal. Importante también dar a conocer, y quiero que tomen nota en esto, el señor Gorgas, William Gorgas, fue el encargado de la salud del proyecto del canal norteamericano. Ese señor, William Gorgas, estuvo en los 3 periodos. Él entró con John Wallace. Y el señor Gorgas, para poder mejorar la salud, él necesitaba el apoyo de John Wallace. John Wallace no le dio el apoyo al doctor Gorgas. En este momento fue el periodo crítico de la mayor cantidad de muertos en ese primer año del proyecto norteamericano. Como yo le decía a otros grupos, una lección no aprendida. Ya habían vivido la construcción del ferrocarril, habían visto y palpado, porque estaban aquí, el fracaso del canal francés con la parte de la salud y las enfermedades de la malaria y la fiebre amarilla. Llegan a su primer año y no apoyan a Gorgas. Curioso, ¿no? Una lección no aprendida. Gorgas tiene su apoyo en el primer año de John Stevens. John Stevens dijo, este no es un problema de construcción. Lo primero que tenemos que aquí hacer es sanear las ciudades de Panamá y Colón y tratar de erradicar o controlar la pandemia, porque era una pandemia, de la fiebre amarilla y la malaria. Y ya desde aquí en adelante, Gorgas ya tuvo el apoyo que se merecía. ¿Sí? Eso quiero dejarlo claro para que entiendan estos 3 periodos. Ahora, ¿de dónde van a estudiar esta parte? ¿O dónde van a hacer una lectura muy corta? Solamente de este slide. De este slide que le estoy mencionando. Aquí está John Finley Wallace, John Stevens y George Washington Goethals. Aquí quiero que hagan una visión de esto, ¿ok? De lo que acabo de mencionar. Solamente va a ser de forma general. ¿Por qué? Porque el capítulo 3 del libro incluye ya cada periodo, el primer periodo de 1 año, el segundo de 2 y el tercero de 7 años, ya se incluye en el tercer libro que vamos a comenzar a leer. Desde ya podemos comenzar a leer, y para ustedes que son en 11º A, ¿no? Si el 11º A lo vamos a comenzar a ver la próxima semana, porque mañana vamos a hacer el examen, ¿no? Chicos, otra cosa importante que yo quería comentarles y que no puedo dejar de comentar para tener como el know-how, como yo digo, el contexto general de cómo inicia la construcción, la etapa norteamericana, ¿no? Y necesito hablarle de la segregación y la discriminación. ¿Ok? Ustedes saben que para construir el canal norteamericano se tuvo que traer una cantidad de mano de obra que no había en Panamá. No había mano de obra local en Panamá. Y se trajeron entonces inmigrantes a trabajar en Panamá. Para la construcción norteamericana, principalmente de Barbados. Pero también vinieron españoles vascos, vinieron irlandeses, vinieron chinos, sí había, pero ya los chinos estaban establecidos y manejaban lo que era el mercado de abastos, es decir, el mercado al por menor y de ser proveedores.
Ya estaban en el negocio, ya estaban en el business, como decimos. En Estados Unidos se vivía una segregación, una discriminación. Yo traigo fotos que tal vez no son de ese momento, pero lo que quería era resaltar que la situación que se vivía del caos social y la discriminación, la segregación que había en Estados Unidos se trasladó a la construcción del canal norteamericano. Y había una separación marcada entre blancos norteamericanos y todos los demás. ¿Y cómo se veía esa separación? Vamos a verlo entonces en los siguientes slides que tengo, que son fotos nada más. ¿Okay? ¿Cómo se vivía? ¿Okay? Se vivía de esta forma. ¿Okay? Los norteamericanos blancos eran una clase privilegiada. Al ser ellos los dueños de la empresa, porque era el Estado norteamericano, ellos se les pagaba y se les reconocía como la clase Gold Roll. Gold Roll. Gold de oro y Roll, R-O-L-L. Gold Roll. Se les pagaba con monedas de oro. Eso significaba un pago meritorio mucho más grande que cualquier otro pago que se hiciese a los que no eran norteamericanos blancos. Aquí es muy importante. ¿Quiénes eran todos los demás? Todos los demás eran los negros norteamericanos, los negros antillanos, los blancos que no fuesen norteamericanos. Había españoles, había irlandeses, había otras nacionalidades, pero como no eran norteamericanos, no estaban dentro de la categoría de Gold Roll. A ellos se les denominaba, los panameños también estaban dentro de esa segregación, y todas las demás poblaciones que no eran blancos norteamericanos se les denominaba Silver Roll y se les pagaba con una moneda de plata. Silver de plata, ¿no? Silver Roll. Entonces había un desbalance entre lo que pagaban a los blancos norteamericanos y lo que les pagaban a todo el resto de trabajadores. Pero no estaba solamente en el pago, estaba en las condiciones de vida de esas poblaciones. Y así les puedo mostrar, por ejemplo, aquí pueden ver lo que era un comedor de los Gold Roll y lo que era un comedor de los Silver Roll. Les puedo mostrar en esta siguiente cómo estaban los comisariatos. Los comisariatos tenían una entrada para los Gold Roll y los Silver Roll, separados. Estas eran las viviendas que tenían los Gold Roll, ¿ok? Eran unas villas, unas casas muy hermosas, tenían agua potable, sistema de acueducto, de alcantarillado, y así vivían los Silver Roll, en hacinamiento total, con aguas frescales, en estas barracas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto, chicos? Y ya con esta imagen terminamos. Sin lugar a dudas, les quiero comentar que el inicio de la construcción del canal norteamericano fue tan trágico como lo fue el fracaso del canal francés, que después se enmendaron, ya sabemos que llegaron a feliz término. Que las situaciones que se tenían a nivel de caos social en los Estados Unidos, este problema de la discriminación, la segregación racial, se pasaba a la situación en la construcción del canal. Que las enfermedades fue un problema de inicio y que impactó la situación norteamericana. Ellos pudieron controlarla en 2 años, del cual 1 año lo perdieron, porque recuérdense que John Wallace no apoyaba a William Gorgas. Así que en el primer año de John Stevens, al completar el primer año de John Stevens, pudieron resolver. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que la construcción norteamericana tuvo aproximadamente 8 años ya teniendo bajo control una pandemia de malaria y fiebre amarilla. Que el trabajo que hizo el señor Gorgas nos ayudó a nosotros, a las ciudades de Panamá y Colón. Porque en las ciudades de Panamá y Colón estaba la concentración de habitantes y la concentración de habitantes traía el atractivo para los mosquitos que generaban las enfermedades de la fiebre amarilla y la malaria. Con esto terminamos. Esto era lo que nos hacía falta. 19:53, 20 minutos. Lo dejamos hasta allí. Vean estos 20 minutos
y cerramos entonces con el material para estudiar. Un gusto saludarle. Chao.